Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora es un gusto poder estar con ustedes. 3 días después del testimonio del expresidente Álvaro Uribe ante la Comisión de la Verdad, no para la polémica ante lo dicho por el ex jefe de Estado sobre los falsos positivos, por su negativa a aceptar la legitimidad de esta comisión y por sus señalamientos contra la comisionada Lucía González, quien participó en ese encuentro. ¿Qué importancia tiene este hecho para el país? El encuentro arrojó luces para el esclarecimiento de lo ocurrido en una de las fases más complejas del conflicto. ¿Aportó verdad para las víctimas? Vamos a intentar responder estas y otras preguntas, y para hacerlo hemos invitado esta noche a 2 reconocidas periodistas que conocen muy a fondo el proceso de paz con las FARC. Hablamos de Marisol Gómez, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y hoy concejal de Bogotá. Bienvenida, Marisol, ¿cómo está? Muy buenas noches, Juanita, para usted, para la audiencia de Caracol. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña Gloria Castrillón, ella es la directora de Colombia 2020 del diario El Espectador. Bienvenida, Gloria, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludos a ti, Juanita, a mi colega Marisol y a toda la audiencia de Caracol. Qué bueno que estén las dos con nosotros para discutir este tema tan importante y trascendental para el país. Voy a comenzar con Marisol porque quisiera ver cómo analiza usted, Marisol, la intervención del expresidente Uribe ante la Comisión de la Verdad. A grandes rasgos, ¿qué ve usted? Pues mire, Juanita, me parece un muy buen comienzo para hablar de este tema tan importante que sucedió esta semana en Colombia. Yo sí quiero decir como 3 cosas para comenzar, básicamente, Juanita. Mire, en primer lugar, yo creo que es un hecho importante y yo tengo que reconocer la importancia de que el expresidente Álvaro Uribe, y voy a decir, ex gobernador de Antioquia, expresidente de Colombia y ex senador de este país, Álvaro Uribe, haya aceptado la cita con la Comisión de la Verdad. ¿Y por qué menciono estos cargos de elección popular del expresidente Álvaro Uribe? Porque yo creo que esto no lo hago de manera gratuita, con eso estoy queriendo mostrar la presencia y el protagonismo que el expresidente Uribe ha tenido en la historia reciente de Colombia, una historia reciente que, por demás hay que decirlo, ha incluido conflicto armado. Eso en primer lugar. Y creo que también el relato largo que él hizo de hechos ocurridos, de hechos de conflicto armado ocurridos durante su gobernación, como por ejemplo cuando él decidió poner alcalde militar. Yo recuerdo claramente haber cubierto una de estas alcaldías militares que fue en Amalfi, Antioquia, porque yo era periodista desde Medellín cuando él era gobernador de Antioquia, de manera que yo al expresidente Uribe le he seguido la pista desde hace muchísimos años. Mencionó, por ejemplo, también cuando un atentado contra él del ELN, en el que terminó muriendo lamentablemente en ese momento el párroco de San Francisco, Antioquia. Digamos, mencionó hechos de su gobernación de Antioquia, hechos del conflicto armado, mencionó hechos también ocurridos durante su presidencia y bueno, y también pues ahora como senador, que básicamente le tocó el proceso de paz con las FARC. Y yo digo esto porque precisamente el recorrido que él hace, muy largo al comienzo de la cita con la comisión, sobre estos hechos y muchísimos otros que sucedieron durante su paso por la gobernación de Antioquia, su paso por la presidencia de la República, lo que demuestran es efectivamente que aquí hay un conflicto armado, pero que hay un conflicto armado que él se encarga de desconocer. Entonces, eso es lo primero que quiero decir, es que él ha sido una persona con presencia protagónica en esta historia reciente de Colombia, historia que, insisto, ha incluido conflicto armado. Paso a la segunda cosa, Juanita. Precisamente es muy llamativo que, a pesar de que él mismo relata hechos en los cuales se demoró muchísimo tiempo durante la cita con la comisión, él ratifica en esta cita con la comisión que él tiene una cruzada, pero muy obsesiva, por vender la narrativa que él tiene sobre la narrativa que él vende sobre la realidad de Colombia, y en esa narrativa, que hay que decir también es acogida por una buena parte de la élite rural de este país, en esa narrativa lo que él dice es una narrativa según la cual no existió conflicto armado y no ha existido conflicto armado en Colombia, sino un narcoterrorismo que va en contra de una democracia legítima. Sí ha habido terrorismo, sí ha habido narcotráfico y lo sigue habiendo, pero el presidente Álvaro Uribe y quienes copian su narrativa desconocen las raíces profundas de este conflicto armado, y aquí hay que decir que las guerrillas nacieron precisamente por la exclusión política, en demanda de una reforma agraria, y que luego los paramilitares nacieron
como un grupo armado contrainsurgente ante los desmanes de la guerrilla. Todo ese tipo de cosas las desconoce el expresidente Álvaro Uribe, quedó ratificado ahí, y no por ignorancia, porque el expresidente Álvaro Uribe es un hombre muy juicioso. Y una tercera cosa que sí voy a decir aquí, que me parece lo más importante que hizo él, reconocer durante la cita con la Comisión de la Verdad que los señalamientos son muy peligrosos, y lo dijo, incluso dijo, reconozco que mucha gente pudo haber sido asesinada por los paramilitares o por la guerrilla, porque otros los señalaron de ser o colaboradores de la guerrilla o colaboradores de los paramilitares. Creo que por lo menos ese reconocimiento, yo digo que vale la pena, porque él dice que él está trabajando en lo personal para no hacer señalamientos, porque los ha hecho, de manera que yo destacaría para comenzar esas tres cosas, Juanita. Muy bien, Marisol, y vamos a tratar de entender punto a punto todo eso que usted ha mencionado, el tema de los falsos positivos del paramilitarismo, pero quisiera también que Gloria nos diera su visión, su interpretación de esta reunión allí ante estas declaraciones que dio el expresidente Uribe en la Comisión de la Verdad. Pues Juanita, lo primero hay que resaltar es un hecho histórico. Pienso que durante los casi ya 3 años que completa de mandato de la comisión, nunca pensamos en que Álvaro Uribe pudiera estar en esa instancia. A pesar de que él niegue la legitimidad de la comisión, él estuvo ante la comisión, es innegable, estuvo ante el presidente de la comisión y ante 2 comisionados. Así él quisiera desnaturalizar el espacio institucional, terminó reconociéndolo. Y así todo el uribismo en pleno siga diciendo que no lo reconocen, terminaron reconociendo. Y eso sucede en los hechos. Claro, que a muchos no les gustó la forma, nos incomodó, me incluyo un poco, como periodista, porque nos dimos cuenta, todos los colegas que estamos cubriendo la Comisión de la Verdad, que hubo, no voy a decir un engaño, pero por lo menos sí cambios de reglas de juego del encuentro a última hora. Que ya más o menos se han ventilado, se había acordado, incluso por iniciativa del mismo expresidente Álvaro Uribe, que el acuerdo fuera privado, que el encuentro fuera privado, que se iba a grabar, pero se iba a pasar posteriormente, y él termina cambiando las reglas de juego, poniendo un escenario, una puesta en escena que molestó mucho a muchas personas, incluidas y sobre todo a las víctimas del conflicto armado y sobre todo a las víctimas de Estado, que son las que difícilmente reconoce el expresidente Álvaro Uribe. Y digamos que a pesar de esa puesta en escena incómoda, de que fue accidentado, de que el expresidente Álvaro Uribe no quiso en un momento dado escuchar a la comisionada Lucía González, a pesar de que intervinieron de manera grosera, y creo que también eso hay que notarlo, los hijos del expresidente en contra de una de las comisionadas, pues igual sucedió y terminó sucediendo a instancias de la comisión, y lo que el expresidente Álvaro Uribe dijo, gústele o no le guste al país, va a ser utilizado como insumo para la Comisión de la Verdad. Y eso es importante. Es decir, la Comisión de la Verdad terminó cumpliendo su misión y su mandato pese a todos los tropiezos que pudo haber por el camino, e inclusive pese a todas las críticas que hoy le están lloviendo, porque algunos dicen que fueron muy ingenuos o que permitieron que Álvaro Uribe revictimizara, pero yo les pongo un ejemplo, cuando fue Mancuso, cuando fue Rodrigo Londoño, o cuando fue el expresidente, los otros 2 expresidentes que han ido, que son, públicamente digo, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, y de manera privada el expresidente César Gaviria Trujillo, pues también ellos dieron su aporte a la verdad, su posición frente al conflicto armado. Y muchos de nosotros y muchas víctimas no han estado de acuerdo con lo que estos expresidentes han dicho. Así que pues no es de extraño que tampoco estemos muchos de acuerdo con la versión que dio Álvaro Uribe ante la Comisión de la Verdad. Yo creo que eso hace parte del ejercicio de la Comisión de la Verdad. Y al final yo me quedo, pese a estos roces, a una falta de respeto que yo creo que hubo de parte de Uribe y su familia hacia la comisionada Lucía González, al levantar la voz, gritar, intentar desconocerla. Creo que pese a todo eso, los cambios de juego al final, antes del evento, yo creo que yo me quedo con lo importante, y es Álvaro Uribe fue a la comisión, dio su versión, y la comisión cumplió con su misión de escuchar a todas las voces de todas las personas frente a su posición frente al conflicto. Y creo que los mensajes que mandó el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Rú, cuando le hizo un llamado a Álvaro Uribe a que participara de la paz, a que él era un actor importante para lograr la paz de Colombia, pues
Creo que es un mensaje interesante e importante. Lanzó también mensajes frente a la importancia que el expresidente Álvaro Uribe puede jugar un papel determinante en una solución política negociada con el ELN. Es decir, que yo creo que hay varias cosas para mirar, más allá de que nos guste o no lo que haya dicho Álvaro Uribe frente a los 3 comisionados ante los que compareció. Sí, un encuentro histórico con el padre Francisco de Rú, pero yo creería también que lo que nos convoca acá es si ese testimonio que dio el expresidente Álvaro Uribe arrojó verdad sobre, por ejemplo, temas como los falsos positivos y otros fenómenos como el paramilitarismo. Eso realmente yo creería que es como el core de todo. Marisol. Pues mire, Juanita, yo lo primero que tengo que decir es que frente a esa pregunta que usted hace, si esto arrojó verdad, aquí lo que hay que destacar es que la Comisión de la Verdad, encabezada por el padre Francisco de Ruz, va a ir a escuchar una versión. Pero aquí lo más importante es que la versión del expresidente Álvaro Uribe, como la versión de las 18.000 personas que de manera individual ha entrevistado la Comisión de la Verdad, pues son versiones que se contrastan, ¿sí? Son versiones que no son la versión, ahí no va a ir la versión del expresidente Álvaro Uribe, sino que va a ir una versión contrastada. Entonces, digamos que no podemos esperar verdad porque cada quien, y específicamente con su estilo, el expresidente Álvaro Uribe presentó lo que yo le decía un poco antes, Juanita, a seguir vendiendo. Él está en una cruzada obsesiva por vender una narrativa de la realidad colombiana que empieza por desconocer el conflicto armado. Entonces, si empezamos por ahí, que lo ratificó, él sigue diciendo que aquí no hubo conflicto armado, pues entonces ahí no hubo verdad, claro que no hubo verdad. Ahí tuvimos la verdad de Álvaro Uribe, pero es una verdad que va a ser contrastada con el resto de cosas que han dicho las 18.000 entrevistadas individualmente, personas, pero también mucho más que esa suma de personas que han sido entrevistadas colectivamente. Ahora, yo sí quiero también hacer énfasis en un asunto que me llamó mucho la atención, Juanita, y es esa insistencia, así como decir que no hubo conflicto, que lo ratificó durante esta cita con la Comisión de la Verdad, en separar lo que él dice, el respeto personal que él le tiene al padre Francisco de Ruz, de el no reconocimiento y el no respeto por las instituciones del acuerdo de paz. Entonces, ahí yo voy para responder también su pregunta, parece que no tiene que ver, pero sí tiene que ver, y le voy a decir, y es que el expresidente Álvaro Uribe no solo ratificó la animadversión que tiene por el acuerdo de paz de La Habana, sino que ratificó que lo va a seguir desprestigiando porque dijo 2 mentiras. Yo voy a decir acá estamos ante una Comisión de la Verdad, pero el expresidente insistió en 2 mentiras. La primera es que a él le molestó mucho el acuerdo de paz de La Habana cuando vio que había un trato diferencial, y de alguna manera lo que él sugiere es un trato preferencial para los guerrilleros frente, frente a los militares, ¿cierto? Y frente a los miembros de la fuerza pública. Yo quiero decir que ahí hubo una mentira, porque realmente lo que hizo el sistema de justicia transicional diseñado por este acuerdo de paz fue precisamente romper con esa simetría en el trato a la fuerza pública y en el trato a los guerrilleros que no hubo en el proceso de paz con el M-19. La gente del M-19 fue amnistiada, fue indultada, la gente, mientras que en su momento, por ejemplo, el general Arias Cabrales y los altos mandos militares que participaron en la retoma del Palacio de Justicia tuvieron que responder luego ante la justicia ordinaria, ¿no? Entonces, precisamente lo que hizo el Acuerdo de Paz de La Habana es crear una jurisdicción a donde no nos debemos olvidar, tantos guerrilleros de las FARC como militares presos obtuvieron la libertad si se acogían a la JEP, y obtuvieron esa libertad porque van allá a la condición de contar verdad para obtener el beneficio de la excarcelación y mantener la excarcelación. Entonces, no es verdad que hubo un trato preferencial para las FARC. Esa es la primera mentira. La segunda mentira es que dijo, a mí me molestó mucho cuando dijeron que los jefes de las FARC no iban a ir a la cárcel, cuando los paramilitares, acuérdense ustedes, y esto también es muy importante, que el proceso de paz que encabezó el expresidente Álvaro Uribe, que hizo el expresidente Álvaro Uribe con los paramilitares, ese proceso de paz, en el primer proyecto de justicia y paz que llega al Congreso, los paramilitares no iban a tener cárcel. ¿Qué pasó? Que en su momento en el Congreso hubo un debate muy importante y le hicieron caer en la cuenta al gobierno, que en ese momento era el expresidente Álvaro Uribe, de que cómo era posible que los paramilitares no fueran a tener ni un solo día de cárcel con la cantidad de crímenes que tenían encima. Entonces él dice, ellos sí tuvieron hasta 8 años, ¿por qué los jefes de las FARC no? Pues él omitió esa parte de la historia, porque además los políticos
Yo ahorita estoy en la política, pero tengo que decir que a los políticos les es muy útil la falta de memoria de la opinión pública. Y realmente los paramilitares llegaron a un máximo de 8 años de cárcel, pero porque hubo un debate muy fuerte en el Congreso, la propuesta del gobierno de que prácticamente se les amnistiara. Entonces, justicia y paz también fue todo un proceso, y este también fue un proceso de justicia transicional. Claro que es un proceso con una cosa que no le gusta al expresidente Álvaro Uribe, pero que en su momento él llegó a pedir también prácticamente una amnistía para los paramilitares. Esas cosas hay que recordarlas. Entonces yo creo que, si usted me pregunta a mí, hubo verdad no parcial, porque yo no voy a decir, ni podemos decir porque sería mentiroso, que todo lo que dijo el expresidente Álvaro Uribe ahí fue mentira. Mire, yo le voy a decir una cosa, para mí también fue un ejercicio de memoria, ese recorrido que él hizo por la historia como gobernador, por la historia como presidente de Colombia, con los hechos del conflicto, porque es que a mí me tocó cubrirlo a él desde que era gobernador, yo siendo corresponsal en Antioquia, y él mismo lo que muestra ahí es que el conflicto armado ha atravesado toda su vida política, pero él tiene una obsesión con hacer las cosas a su manera. Entonces, es la versión del expresidente Álvaro Uribe con hechos reales, pero con hechos mentirosos. Entonces, verdad parcial, y la versión del expresidente Álvaro Uribe con los dos ejemplos que yo les acabo de dar, Juanita. Claro, Marisol, y por eso también me gustaría saber qué piensa Gloria, digamos, si estos testimonios realmente arrojaron verdad, pero sobre todo lo voy a centrar en una de las frases que dijo, por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe sobre los falsos positivos. Abro comillas, la culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia, es del incapaz criminal que para demostrar resultados produce crímenes, cierro comillas. Es decir, él señala a los soldados de engañarlo, induciéndolo al error sobre los falsos positivos. Entonces, hay Gloria, ¿qué es lo que se empieza a construir cuando se dice eso? Pues exculpándose, fue la misma excusa que utilizó el general Mario Montoya ante la JEP, diciendo que todos los falsos positivos habían sucedido porque los soldados eran pobres y más o menos ignorantes. O sea, es, es un poco denigrar de quienes realmente estuvieron sirviendo en un servicio público como soldados, tanto al ejército, pero también no olvidemos nunca pues quién es el comandante supremo de las fuerzas militares en Colombia, y siempre ha sido el presidente de la República. Y no nos neguemos esto, que Colombia no tiene una costumbre en la que los militares se rebelen frente al poder civil y hagan lo que quieren. Hemos tenido episodios de ruidos de sables en varias ocasiones y demás, pero aquí realmente los militares se ciñen al poder civil, y eso ha sido histórico en Colombia. Así ha sido la historia de Colombia. Y cuando ustedes hablan con los militares, envueltos o no en falsos positivos, de alto rango, de mediano rango, sobre todo, les queda un dolor muy grande, porque resulta que ellos obedecen y siempre dicen, ¿por qué siempre tenemos que pagar por los delitos nosotros? Solamente. Es decir, ellos, claro, accionaron las armas, ellos cometieron esos delitos, pero la presión, cuando usted habla con coroneles y con generales, la presión que se ejerció desde el poder político para que estos militares produjeran lo que necesitaban producir fue real. Y fue real hasta el punto de que muchos de ellos perdieron sus cargos, si no obedecían las órdenes de producir los resultados que se estaban buscando. Así que, lastimosamente, esa es una forma de seguir evadiendo, eh, lo han hecho, y no debo decirlo solamente Álvaro Uribe. Yo creo que en realidad casi todos los presidentes evaden muchas de las responsabilidades de lo que ha sucedido en el conflicto, y se exculpan, digamos, un poco, o liberan su responsabilidad, porque quienes terminan cometiendo las violaciones directamente a los derechos humanos son los soldados y los miembros de la fuerza pública, y nos olvidamos que aquí los jefes son los que ejercen el poder civil. Y voy a un punto. Efectivamente, cada testimonio o cada comparecencia de las personas que van a la Comisión de la Verdad no pretenden agotar la verdad, ni siquiera la verdad de esa persona, ni siquiera la verdad de ese sujeto. Pero yo creo que esta versión de Álvaro Uribe, con todo lo que está diciendo, acaba de decir mi colega Marisol, yo creo que sirve escucharlo, a pesar de que sintamos que no es real, a pesar de que muchas personas no compartamos esa visión. Esa visión demuestra por qué la historia de Colombia sigue perpetuando el conflicto armado. Porque hay personas que lo desconocen, porque hay personas que pretenden defender otros derechos, pasando por encima de los derechos de personas que pretenden
defender unos intereses pasando por encima de los derechos, así sea de la mayoría, y yo creo que escucharlos nos recuerda por qué estamos en el lugar que estamos, por qué estamos hoy discutiendo lo que estamos discutiendo, por qué estamos polarizados de la manera como estamos, por qué están estos movimientos civiles, digamos, todo lo que vimos durante el paro nacional, por qué tenemos unas elecciones como las que vamos a tener. Así que eso nos sirve justamente para hacer lo que decía Marisol, un ejercicio de memoria y entender por qué están sucediendo las cosas. Otro punto que me parece muy importante, que claro, uno podría empezar a hacerle fact-checking a todas las apreciaciones y aseveraciones del expresidente Álvaro Uribe, pero yo creo que hay dos cosas que terminó reconociendo, que me parece importante. Uno, reconoció que fue un error haber dicho la famosa frase no estarían recogiendo café. Y dos, reconoció el error de él de haber pedido en algún momento que las Convivir tuvieran armas largas. Digamos que esas son de las dos grandes que yo vi que él reconoció que habían sido sus errores. Claro, termina diciendo que a él lo engañaron, que lo indujeron al error, pero creo que en medio de todo hay dos reconocimientos, así sean tibios, sobre algo de su responsabilidad. Lo que sí me quedó doliendo un poco es que siguió revictimizando. O sea, es muy paradójico que él diga y reconozca que la estigmatización cobró muertos inocentes en Colombia, pero no le molestó para nada seguir estigmatizando, entre esas a la comisionada que estaba frente a él y a las organizaciones de derechos humanos que él sigue diciendo que sirven al terrorismo, que sirven a las FARC y que tienen como propósito desprestigiar al ejército, cuando ya vimos que muchos de esos informes, si no la gran mayoría, llegaron a la JEP y desde allí la JEP valoró y ratificó lo que esos informes de las organizaciones de derechos humanos habían venido documentando hace décadas y terminó validando muchas de estas investigaciones con el primer auto que sacó sobre el caso de falsos positivos. Importante eso, Gloria, ¿no? Reconocer esas voces y saber que al ver estos testimonios y cómo se construyen y demás, explica por qué estamos tan bien como estamos. Marisol, ¿cómo interpreta usted, por ejemplo, el papel que jugaron el padre Francisco de Rú y los dos comisionados durante este encuentro? ¿Era ese el que tenía que ser? Pues mire, Juanita, mire, yo lo primero que tengo que decir, porque hay que observar, yo estuve mirando con mucho cuidado ese diálogo de la Comisión de la Verdad con el expresidente Álvaro Uribe, y hay varias cosas. La primera es que estamos frente a una persona, el expresidente Álvaro Uribe asumió las preguntas todo el tiempo como una acusación. Entonces, yo creo que eso hizo muy difícil realmente, hizo muy difícil la cita, eso en primer lugar. En segundo lugar, pues yo creo que si el padre Francisco de Ruz no tuviera el carácter pacífico que tiene, ese encuentro no habría terminado bien. Creo que eso contribuyó mucho a que la cita terminara pacíficamente pese a las exaltaciones del expresidente Álvaro Uribe, eso hay que decirlo. Ahora, usted me pregunta, ¿fueron los que debían ir? Yo creo que aquí también creo que una polémica, entiendo en redes sociales, sobre si la comisionada Lucía debió ir o no debió ir. Eso puede tener dos interpretaciones. Para algunos fue una provocación porque evidentemente hay como un conocimiento de hace muchos años del expresidente Álvaro Uribe, y veo también que de su familia sobre la comisionada Lucía y viceversa. Entonces fue una provocación teniendo en cuenta que piensan tan distinto. Hay quienes dicen que sí, hay quien podría decir que sí, hay quien podría decir o interpretar, no, es que cuando uno va a una comisión de la verdad, lo primero que tiene que hacer es darle la cara a quien piensa distinto a uno. Entonces me parece que las dos visiones pueden tener la razón. Frente al caso de Leiner, era muy oportuno que fuera. Leiner, todos sabemos, es una persona víctima de lo que fue la tragedia y la masacre de Bojayá, una masacre que además, digamos, fue en medio de un enfrentamiento entre paramilitares y guerrilleros, ¿cierto? Cuando la guerrilla se esconde, las FARC se esconden detrás de la capilla de Bojayá y están disparando los paramilitares y quedan los civiles como Leiner y su familia en medio de los disparos de los dos grupos armados. Entonces, creo que está la víctima, está Lucía, que lo podía interpelar, digamos que lo interpela de una manera mucho más apasionada que el presidente de la Comisión de la Verdad. Entonces yo no voy a juzgar si eran los que deberían o no deberían ir. Creo que las dos versiones son válidas, para algunos una provocación, para otros simplemente es que uno tiene que darle la cara a la gente. Es que la Comisión de la Verdad es eso, enfrentarse a lo que uno no quiere ver. Pero también yo quisiera decir esto, Juanita, mire, es cierto
como dijo el expresidente Álvaro Uribe, esa sí fue una de las verdades que dijo, que realmente el tema de los falsos positivos estalla en Colombia por el caso de Soacha. Y eso tiene una razón muy simple, y Gloria seguramente piensa lo mismo que yo en este sentido, es que esos falsos positivos suceden en un lugar muy cercano a Bogotá. Entonces, claro, cuando suceden cerca a Bogotá, pues eso explota. Como él mismo dijo, eso se conoció, fue a raíz del caso de Soacha, porque yo debo decir que yo comencé el ejercicio periodístico en 1994 en el Urabá antioqueño, cuando estaba muy fuerte la guerra entre paramilitares y guerrilleros, y yo desde ese momento que iba a estas zonas de conflicto, yo encontraba mamás que me decían, a mi hijo lo vistieron de guerrillero, ¿verdad? Y luego lo presentaron como una persona muerta en combate. Es decir, los falsos positivos no nacieron con Álvaro Uribe, pero sí hay una realidad, se agudizaron con Álvaro Uribe, eso es verdad. Entonces, ahí hay un tema que tocaba Gloria que me parece importante, y lo debo decir acá porque es el tema del responsable político frente a los despropósitos ocurridos durante el conflicto armado. Fue un tema de debate muy importante durante el acuerdo de paz de La Habana. Acuérdense que el tema de justicia fue el más duro, el que más se demoró en negociar, pero también porque había un punto muy importante y era la exigencia de que realmente como máximos responsables a la Jurisdicción Especial a la Paz, a la JEP, acudieran también los responsables políticos. Y cuando hablamos de responsables políticos, estamos hablando de quien diseña la política para enfrentar una situación de caos que hay en el país. El responsable político, cuando hubo aumento de los falsos positivos en Colombia, era Álvaro Uribe, ¿cierto? Hubo aumento porque no nacieron en su gobierno, eso hay que decirlo. Precisamente ustedes vieron cuando un hijo del expresidente Álvaro Uribe interpela a los comisionados de la verdad para decirles, es que era el ministro de Defensa Juan Manuel Santos cuando hubo el mayor número o un alza en el número de falsos positivos en Colombia. Cualquiera lo puede ver digamos, cada quien lo ve desde su arista, pero yo quiero decir lo siguiente, y traigo este tema, ¿por qué? Porque fue uno de los temas más difíciles del acuerdo de paz, precisamente porque se temía que llegaran a citar al expresidente Álvaro Uribe en su momento como responsable político en ese momento del aumento de los falsos positivos en Colombia cuando él era presidente. Pero hay otro punto aquí que es clave, y es el general Rito Alejo del Río, que ustedes recordarán que siendo muy recién presidente Álvaro Uribe, él le hace un homenaje a Rito Alejo del Río, a quien conocimos como el pacificador de Urabá, precisamente porque estaba en un momento de desprestigio muy fuerte, porque lo señalaban al general Rito Alejo del Río de haber combatido junto con los paramilitares. Luego dijo en una versión de la Jurisdicción Especial para la Paz que él lamentaba mucho que él tuviera que estar ahí sentado respondiendo por falsos positivos cuando él estaba atendiendo órdenes, y obviamente cuando estaba refiriendo a atender órdenes estaba refiriendo a que había alguien por encima de él que prácticamente pedía, exactamente, entonces estaba pensando en el de Álvaro Uribe. Ese fue un tema que pasó medio ligerito en los medios, pero yo lo recuerdo muy bien porque es precisamente el debate, ¿quién debe responder? ¿El soldado raso? El comandante operativo. Y acuérdese usted, Juanita, y esto es importante que lo sepa la opinión pública, que realmente en lo que tiene que ver con el acuerdo de paz de La Habana, la Corte Penal Internacional tiene los ojos puestos sobre Colombia porque justamente no están, o sea, todavía no han acudido a responder por los falsos positivos los máximos responsables. Y cuando hablamos de máximos responsables también estamos hablando de los responsables políticos, porque son los que dictan la política de defensa, pues y encima de los generales están los políticos, ¿no, Juanita? Estaban comandando el país, por eso es que es trascendental este tema. Ya se nos va acabando el tiempo, ya también a manera de conclusión para ir cerrando, me gustaría conocer cómo ven la propuesta del expresidente, también la dio allí en medio de esta reunión, de una amnistía general. Y voy a comenzar por Gloria, brevemente. Bueno, yo creo que no se nos olvide que estamos en campaña electoral y que yo también creo que Álvaro Uribe pensó muy bien en qué momento se daba este encuentro con la Comisión de la Verdad, con todo el debate si la conoce o la desconoce o demás. Él sabía que tenía una tribuna, un lunes festivo, donde la gente podía sentarse a verlo, escucharlo y demás, y ratificar o no ratificar lo que él piensa. Entonces creo que esto es importante porque él está lanzando
allí propuestas políticas. O sea, Álvaro Uribe no llegó allí ni a tomarse un café con el presidente de la Comisión de la Verdad, ni a decir yo vengo aquí aunque no lo reconozco. O sea, estamos en plena campaña política y a eso fue Álvaro Uribe. Entonces yo creo que esas son parte de esas propuestas que se lanzan, un poco en el sentido para él justificar muchas de sus posiciones, sabe que pone al país a debatir sobre uno de estos temas y yo creo que sencillamente son globos para explotar durante la campaña electoral. Eh, y pues veremos qué desarrollo tiene eso, pero pues claro, nos pone a hablar del tema y seguramente nos distrae de los otros que pueden ser interesantes. Yo lo veo así, digamos, los globitos que nosotros vemos. Y sobre el tema del responsable político, es tan importante porque no nos olvidemos que fue Camilo Espina como ministro de Defensa en 2005 el que saca una directiva en la que establece no solamente los permisos, los descansos, sino la plata. El Estado le pagó a sus soldados para que mataran a otros colombianos y entre más colombianos mataran, más dinero tenían. Estamos llenos de testimonios de soldados, de mayores, que, que nos cuentan cómo les daban plata por matar guerrilleros, por recuperar armas, por ubicar, por ejemplo, las famosas caletas donde habían, pues donde podía haber desde armas, plata, hasta cualquier otro tipo de cosas. Entonces yo quiero que no olvidemos esa parte, porque es que fue el Estado el que dio una directiva y los responsables políticos firman esas directivas y después tienen que ejecutarlas otras personas. Entonces ese punto quería aclararlo. Y me gustaría también opinar un poco, Juanita, permítame, sobre el punto de si eran o no esos dos los comisionados que debían estar junto al padre Ru. Los 11 comisionados tienen el mismo estatus y no tendría por qué alguien vetar a una persona o a otra. Este organismo tiene un presidente, claramente es el padre Francisco de Ru, pero esta comisión está integrada por 11 personas, hombres y mujeres que nos guste o no, tienen una labor constitucional y legal. Y sería muy mal pretender entonces que tenemos que escoger tal o cual perfil para que algún compareciente se moleste o no se moleste, o sea más conveniente o esté mejor acá. Lucía González es una persona que ha desarrollado todo su trabajo en Antioquia. Incluso puedo decirles que es, yo, digamos, muy cercana o tiene una relación cercana con la esposa del expresidente Álvaro Uribe, que estaba allí con la señora Lina Moreno. Es decir, el hecho de que haya animadversión por parte del uribismo y en algún momento cuando llegó a la comisión hayan sacado esos dos trinos que son una opinión personal de ella como ciudadana antes de ser comisionada, y que ya el padre Ru ha explicado el contexto de los dos trinos, pues no hace eso un argumento para vetar a una persona, a una comisionada que es una funcionaria pública y estaba allí como funcionaria pública, tal cual como lo estaba Leiner. Ahora, si estamos hablando de lo simbólico y de los mensajes políticos, pues a mí me parece muy importante que haya ido una mujer de Medellín, una mujer de Antioquia que conoce muy bien el paso político de Álvaro Uribe, así como lo conoce también muy bien por otras razones, claro, Marisol. Me parece obviamente que el mensaje de tener a Leiner presidiado allí, a Leiner Palacios, perdón, de tenerlo allí también es un mensaje, pero en realidad cualquiera de los comisionados que hubiera estado allí pues tendría el mismo valor y el mismo peso. Marisol, brevemente también, ¿qué opina también en medio de todo esto de la propuesta del expresidente Uribe de una amnistía general? Y opina también como Gloria que por supuesto ya estamos en medio de una campaña electoral. Mire, lo primero, claro que sí, en medio de una campaña electoral uno puede ver las propuestas más insólitas y creo que es el momento de echarlas a rodar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Juanita, perdón y olvido. Esta idea del perdón y el olvido ha circulado, incluso en el Acuerdo de Paz de La Habana, el expresidente Gaviria también la lanzó, ¿no? Entonces lo echa a rodar cada quien en su momento. Pero aquí hay una cosa que no podemos olvidar y es que Colombia firmó el Tratado de Roma, que es el marco jurídico de la Corte Penal Internacional, y desde que existe el Tratado de Roma, pues no son posibles las amnistías ni los indultos para delitos de lesa humanidad. Entonces, ahí tendremos el primer obstáculo, ¿no? Entonces, esto ya no es un asunto solo que decida Colombia, sobre todo porque Colombia apoyó la Corte Penal Internacional, firmó el Estatuto de Roma, entonces es un asunto que ya no le atañe solo
a Colombia y menos a la idea solitaria del expresidente Álvaro Uribe. Aquí tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, sí, vamos a lanzar una idea, pero de aquí a que eso sea posible es muy complicado porque no podemos saltarnos la norma internacional, el derecho internacional, Juanita. Eso, y yo creo que la amnistía en general, yo no creo que sea una buena medida cuando hay tantas cosas tan graves en Colombia, pero sobre todo yo también pienso que el presidente Álvaro Uribe en el fondo sabe que la amnistía, el perdón y el olvido, ese perdón y olvido, pues beneficiaría a muchos de sus amigos, ¿sí? Entonces yo me pregunto a quién quiere proteger con el lanzamiento ahí de ese globo que nos deja y que seguramente pues va a dar mucho de qué hablar, pues porque lo lanza un personaje como el expresidente Álvaro Uribe, Juanita. Una tarea titánica sin duda la que tiene la Comisión de la Verdad, más cuando la promesa de las comisiones de la verdad es esa, es poner en evidencia las responsabilidades de quienes estuvieron involucrados en el conflicto y revelar esos testimonios que después nos permitan, ojalá, reconciliarnos. Soy Marisol Gómez, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín y hoy concejal de Bogotá. Marisol, gracias. Gracias, Juanita, a usted por la invitación. Y también Gloria Castrillón, directora de Colombia 2020 del diario El Espectador. Gracias también por su análisis, Gloria. Gracias, Juanita, y un saludo muy especial a la audiencia de Caracol. Gracias a las dos por haber estado aquí en Sala de Prensa. Muy bien, hacemos una pausa y ya regresamos con Ricardo Ospina y su radar. Seguimos en Sala de Prensa, saludamos a Ricardo Ospina, director de los servicios informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, buenas noches. Hoy entra en el radar, aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, la decisión de los entes de control. Hablo de la Contraloría, de la Fiscalía y de la Procuraduría en torno a las investigaciones por las posibles irregularidades en la fallida licitación para entregar internet a los colegios y a las zonas más apartadas de Colombia. Exactamente, un total de 14.745 centros digitales en zonas rurales de los 32 departamentos de Colombia, que terminó envuelto en un posible caso de corrupción en el que a última hora, antes de la caducidad del contrato, se demostró que las garantías que habían sido aparentemente firmadas eran falsificadas, unas garantías que supuestamente había entregado el Banco Itaú, pero que resultaron ser falsas, resultaron ser piratas. Ya, luego de todo el escándalo que hoy tiene en el ojo del huracán a la ministra TIC, Karen Abudinen, las autoridades están avanzando en investigaciones de todo tipo, penales, también disciplinarias y administrativas, además de lo fiscal, por supuesto. Hoy la Fiscalía escuchó un interrogatorio a varios de los integrantes del grupo llamado Centros Poblados, que es la organización, que es la unión temporal, que habría ganado la licitación de forma fraudulenta y que por eso se abre la puerta para que sean escuchados con el fin de que entreguen sus respuestas a las autoridades de los posibles delitos que habrían cometido. Pero no solamente fue allí, también fueron citados por la Procuraduría casi que de forma simultánea para eventualmente tener que adelantarse en su contra investigaciones disciplinarias, toda vez que estamos hablando de recursos públicos. Se les dieron un anticipo de 70.000 millones de pesos del bolsillo de los colombianos en diciembre del año pasado y esa plata no aparece. Dicen ellos que están invertidos esos recursos en los elementos para cumplir el contrato, algo que es absolutamente irregular según las autoridades. Y lo que también se ha conocido es que la Contraloría inició investigaciones de tipo fiscal por esa cuantía, por 70.243 millones de pesos que se habrían perdido. Y entre otras cosas, ordenó el rastreo de bienes y ordenó también, no solo eso, sino tomar medidas cautelares sobre los mismos de organizaciones, uniones temporales y personas naturales a quienes se escucha para saber qué pasó con esos dineros. En bluradio.com está el listado largo, pero básicamente tiene que ver con representantes legales del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUNTIC, la Unión Temporal Centros Poblados, Consorcio P220C Digitales y la fiduciaria. Todo esto muy rápidamente tendrá que dar a conocer resultados ante la opinión pública, puesto que se trata del más grande escándalo de corrupción que hasta ahora ha manchado a la administración del presidente Iván Duque. Gracias, Ricardo. Así terminamos. Hasta aquí, Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los vamos a dejar con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.